Hemos llegado a la apertura de un nuevo Sefer, el Sefer de Barín, un nuevo libro conocido como Deuteronomio. Muchas veces nosotros encontramos personas que nos dicen, y nosotros mismos lo decimos, si tan solo hubiera sabido antes lo que yo sé ahora, mi vida hubiese sido diferente. Entonces, esta porción de este nuevo libro, este nuevo Sefer, nos brinda esa oportunidad de entender y saber todo lo que ocurrió anteriormente presentado nuevamente. Los sabios lo llaman una pequeña Torá. Repite todo lo que es el relato desde Éxodo de Egipto, ¿entiende? Hasta nuestra propia vida, por decirlo así, que acontece, todos los acontecimientos que ocurrieron desde Egipto hasta llegar a Canaán. Así que Deuteronomio es más que solo repeticiones en sentido convencional de la palabra, que nos brinda la oportunidad de vivir nuevamente esos eventos del pasado con una nueva conciencia, y coincide muy bien con este inicio de mes de Rosh Chodeh, que es una energía de fuego donde ponemos la misericordia y la bondad, misericordia y bondad, con la fuerza que nos ofrecen tanto Yesé como Bureba para ponerla en equilibrio, y al contener ese equilibrio y armonizarlo vamos a alcanzar este tífer, ese sol naciente que va a traer la realidad de las cosas. Así que Deuteronomio es eso, una nueva oportunidad de ver los eventos del pasado con una nueva conciencia. Podemos aprender a vivir de forma diferente, porque si somos sinceros, que es lo que nos arroja la energía de este Rosh Chodeh con nosotros mismos, vamos a saber dónde hemos cometido esos errores del pasado para que no se nos vuelvan a repetir en este tiempo. Es decir, si no cambio mi conciencia, no voy a poder cambiar el modo en que veo la vida, el modo de yo vivirla. Entonces, nuestra vida no puede cambiar. ¿Cómo nuestra vida puede cambiar? Cuando cambiamos nuestra conciencia, nuestra percepción. Y es por lo cual Deuteronomio nos da esa energía para cambiar nuestras experiencias de vida, para cambiar nuestra conciencia, que nos viene dando esa fuerza de este mes de A. Saber que podamos cambiar, pero cambiar con el amor. No lo hagamos con ese cambio de ese fuego invernadero. Recuérdense que como es arriba es abajo, y que toda moneda tiene doble cara. Puedo cambiar con el amor desde esa mentalidad, pero si me rehúso al cambio, si me rehúso a sacar verdaderamente quién yo soy, y me rehúso a esos cambios, y si quiero seguir viviendo en ese piloto automático, en esa zona de confort que va a representar tal vez el pasado, entonces ese fuego, lo abrasador que quema, lo va a hacer bajo presión, y sería tal vez un poco mucho más difícil. Así que a través de la conexión con este libro de la Biblia, vamos a poder recibir 3 formas diferentes y específicas de energía que nos ayudan a hacer esos cambios tan difíciles. La energía para hacer nuestro trabajo espiritual, la energía del entusiasmo espiritual y la energía de la perseverancia espiritual. Lo vamos a volver a repetir: energía para hacer nuestro trabajo espiritual, energía de entusiasmo espiritual y energía de perseverancia espiritual. El propósito y el poder de Deuteronomio de Barín es infundirnos en nuestros 3 aspectos diferentes de la forma de la energía del Creador en nuestras vidas, dándonos sabiduría y poder de reescribir de nuevo la película de nuestras vidas. Así que es un trabajo que no es en vano. No es fácil de hacerlo, pero no es en vano. Es un trabajo espiritual, es un proceso de crecimiento, de salir de esa zona de confort, de ir contra nuestras tendencias reactivas innatas, y
y conscientemente poder escoger las alternativas proactivas, ser proactivo, es negarse a andar en las tentaciones, a caer, a sucumbir en las tentaciones del papel de víctima y asumir la responsabilidad de los sucesos de nuestras vidas. ¿Entiendes? Entonces, este poder de entusiasmo que recibimos con este nuevo Sefer, este nuevo libro de Deuteronomio, es muy diferente a lo que tal vez nosotros estemos acostumbrados a ver, a esos eventos que se nos pueden presentar. Entonces, no es como la luz de una bombilla, de un flash que ilumina todo un tiempo, un lazo de tiempo, una fracción, un segundo, y luego nos dejan oscuridad nuevamente. No, no es tampoco como un programa de televisión cuyo final puede ser inevitable, ¿entiendes? Sino que el entusiasmo espiritual es similar a una experiencia en la cual el tiempo parece acelerado, se acelera, parece acelerarse o desaparece completamente. Aquí no hay tiempos grises, o es blanco o es negro, ¿entiendes? Muchas veces el cansancio puede hacer que no se sienta, el proceso vale la pena, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque todo lo que conlleva, ¿entiendes? Así que es un entusiasmo generado desde adentro, no viene desde afuera, no viene porque alguien me lo infundió, porque alguien me lo dio, sino que viene desde adentro para ser manifestado hacia afuera, es tener esa sensación de propósito, de ver un panorama mucho más amplio al que antes nosotros podíamos ver, es de asumir la responsabilidad del cambio, es de actuar con una conciencia, sabiendo que vamos a tener una vida mucho mejor y más enriquecedora. O sea que es una energía de perseverancia también que obtenemos con este nuevo libro. No es como una perseverancia necesaria para cambiar todas las cosas, como cambiar el aceite al carro, no. Es en realidad una forma de energía que tiene la característica por su calidad inesuativa, porque no se energiza en pos de la luz, sino un individuo que estando en pobreza de pronto se entera que recibió una herencia, entiende, y que del otro lado lo están esperando y que va a ir a buscarla, tiene la manera de cómo llegar hasta allá, aún durante el terremoto, aún durante las acciones más difíciles, tiene la fuerza de cómo va a llegar a ese lugar. Así que tiene esa perseverancia para vencer aún las dificultades para llegar a la meta. ¿Entiendes? Así que es es un objetivo, es una conexión personal e íntima con la luz. Así que dentro de los eventos de Deuteronomio, que muchos ocurren en la misma ubicación desértica de los 4 libros de la Biblia, vamos a ver cómo muchos de los eventos de nuestras vidas se ven involucrados en estos tipos de acciones y responsabilidades año tras año. ¿Entiendes? Tener una conciencia nueva conciencia que nos brinda el libro de Devarim y nos da esa luz que nos puede acompañar a esa conciencia. ¿Entiendes? A esa conciencia, ¿para qué? Para cambiarlo todo, para revolucionar nuestras vidas, para aumentar nuestros ingresos, para mejorar cualquier ámbito físico de nosotros, para reedificarnos a nosotros mismos desde el nivel más profundo de nuestro ser, desde ese nivel de semilla. Podemos moldear la semilla. Aquí se nos brinda la oportunidad de conocer nuestros errores y hacer techuva y volver a iniciar. Es un verdadero tiempo de transformación, ¿entiendes? Y de poder para hacer que las cosas ocurran. O sea que no es casualidad este libro en este tiempo junto con este Mazar de Leo. Así que este libro nos trae luz, es un deseo que nosotros queremos y en realidad es nuestro verdadero destino. Entonces, al iniciar la parachá o la porción de Devarim, que va del 1.1 hasta el 3.22,
Aquí se acerca lo que es el Shabbat Hasón. En este Shabbat Hasón, que es el Shabbat que antecede al 9 de Av, ¿verdad? Significa Shabbat de visión. ¿Por qué? Porque la Hatará acerca de la visión del profeta nos habla de la destrucción inminente del templo el día 9 de Adetibispa, un día que dio entrada a la peor era de la historia de la humanidad, según los comentaristas. Y en esta muy desfavorable fecha también se dieron inicios a eventos terribles como la Inquisición española y la implementación de la solución final en Alemania. Así que Isa Luria nos explica, nos enseña que el 9 de A es también el día que nacerá el Machí. Así que como podemos ver, todo va a depender de nuestra conciencia, de dónde tengamos que tomar esta potente energía. Así como podemos evitar que siga ocurriendo el dolor y el sufrimiento, mientras que a la vez podemos conectar con la parte positiva de este día. Así que el antídoto para cualquier situación de caos y oscuridad es revelar la luz, ¿entiendes? Revelar todo lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. ¿Entienden? Así que acerca de Deuteronomio 1:1 que nos dice en la historia, Moisés habló al pueblo acerca de los errores que había cometido y podían hacer corregido, qué podía hacer para corregirlo. O sea, tomó en cuenta la historia del pueblo en el desierto, la amonestación de Moisés, que parece razonable, pero ¿por qué esperó 40 años para hablar acerca de sus errores y defectos? Así que para comprender todo esto, Moisés debía de recordar, ¿entiende? O recordar que Moisés tenía una intención positiva detrás de cada cosa que hacía. Su deseo era ayudar al pueblo, ¿entiende? De ayudar a su pueblo, y no enseña con todo esto una gran lección. Cuando alguien hace algo que nos molesta o no lastima, normalmente queremos expresar nuestra ira con la persona que nos causó el dolor y queremos hacerlo de manera inmediata. No porque nos preocupe la persona o su alma, sino porque simplemente hemos sido lastimados por esta persona y solo queremos como cobrarle la factura. Pero en este camino espiritual debemos de aprender a revelar los errores de los demás. ¿Entiendes? No a través de nuestra ira, de nuestra rabia, porque aquellos que nos hicieron, sino mediante un deseo sincero de ayudarlo para que no lo vuelvan a cometer. Así que la Cábala enseña que debemos de esperar 3 días para poder responder a una falta que hayamos percibido de alguien. Cualquier reacción que vendría del lado negativo sería inevitable, ¿entiendes? Pero cuando aprendemos a tener ese dominio sobre la materia, vamos a aprender a esperar. También algunos de los sabios afirman que deberíamos de esperar que haya pasado un Shabbat, sin importar cuánto tiempo esperemos. ¿Por qué? Porque la energía negativa de nuestro dolor y de nuestra rabia ya no estará tan presente. Sabemos que ella va a estar presente siempre, pero tenemos ese dominio. O sea que la lección de la demora de los 40 años de parte de Moshe para hablarle al pueblo acerca de los errores contiene ese principio tan importante de trabajo espiritual, sin una acción basada en nuestro propio sentimiento o intereses personales. No será beneficioso si lo hacemos con nuestro interés para el crecimiento de la persona. En realidad solo ayudará a que el mal persista, sino que dañará, va a ser un daño. O sea que en este tiempo nosotros tenemos mucho que aprender acerca de todo lo que es el pasaje de Devarim por el cual estamos atravesando. Y el libro de Devarim, el valor numérico del nombre de Yehoshua, más 5 unidades correspondientes a cada una de las letras del nombre, equivalen a 396. De manera similar
a la palabra, la ley oral, repetición. ¿Entiendes? O sea, que más una unidad por toda la palabra equivale a 396. Y Josué o Josué era el discípulo de Moisés y equivale al libro de Deuteronomio, que es lo que conocemos como una Misné Torah, una pequeña Torah, dado que repite muchas leyes de la Torah. Este libro exhorta continuamente al pueblo a fortalecerse en el servicio a Dios, en no cejar sus devociones. Está en la devoción de Josué, el discípulo, instalar en los demás las enseñanzas de su maestro para despertarlo al servicio de Dios. Y empieza diciendo, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel en la orilla oriental del Jordán, en el desierto del Arabá, frente al mar rojo entre Pará y Tofé, y Labán y Hasefro y Di-Hasá. Estas son las palabras. Cuando un sadí excepcionalmente grande habla, sus palabras están relacionadas con todo el pueblo, con cada individuo. Y en ella vamos a encontrar sabiduría. ¿Entiendes? Por eso se dice, estas son las palabras de Moisés, refiriéndose que Dios no estaba hablando. Así que la tierra de Israel corresponde a la santidad, mientras que la orilla del Jordán corresponde al Noga, la Kelipá, que contiene tanto el bien como el mal. Cuando nosotros estamos tratando de elevar nuestra chispa, es tratando de pasar del lado izquierdo al lado derecho, pero en ese pasar hay una Kelipá, que es la línea del medio, que se llama Noga, donde ni estamos en el mal ni estamos en el bien. O sea, esa Kelipá, que es esa línea ahí, para llegar a la derecha, se llama Noga, que tiene tanto el bien como el mal. Así que Moisés amonestó al pueblo cuando estaban en la orilla del Jordán, antes de cruzar a la Tierra Santa, para enseñarle que debían primero vencer al mar que llevaban, ¿verdad? Vencer al mal antes de llegar al bien, hacia el hábito de la santidad. Estas son las palabras, siempre esto se va a leer previo al Shabbat de Tu Bispa, dado que habla de las amonestaciones de Moisés al pueblo, debido a su falta de fe, que le hizo creer en los espías, en lamentar su entrada a la Tierra Santa, creando días de llanto para ellos y para toda la generación. Así que es una porción que se lee en este tiempo y antes del 9 de Ad. ¿Entiendes? Entonces, hay dones que son los que nos van a dar la entrada a la tierra prometida o a la tierra santa. El 1.2 dice, 11 días del viaje hay en Joré, camino de la montaña de Sei hasta Caldea Vaina. 11 días del viaje hay. Si usted lleva esto a la gemátrica de este mes, que es 20 más 9, nos van a dar la sumatoria, ¿verdad? De 29 y 29 nos va a dar la sumatoria de este número 11. ¿Entiende? Que conecta con estos 11 días del viaje. Y para que puedan ver el sol, el secreto que hay ahí. Moisés dijo en estas palabras en Shevar, el mes 11 del calendario hebreo. El número 11 es significativo. La santidad comprende 10 niveles, o sea, 10 sefirot. El ámbito de impureza comprende 11 niveles, 10 de los cuales son impuros y un solo es santo, dado que sin una chispa de santidad nada puede existir. Así que mediante este número místico, que es el número 11, la santidad puede vencer a la fuerza de las impurezas. Aquí tenemos también las 11 especies del ketore, la ofrenda del incenso, las 11 cortinas de piel del carnero en el tabernáculo, ¿entiendes? Y José, el paradigma del sadí, que es el número 11 de los hijos de Jacob. O sea que mediante la festividad del año nuevo de los árboles, en el mes de Sheva 11, es el mes donde puede rectificar la impureza causada por Adán al comer el árbol del bien y del mal. O sea que en
el año nuevo de los árboles que cae en el día 15 del mes de Chevan, el día más cercano al Shabbat, en el cual se le lee la porción de Bechalá, que describe la apertura del mar. El mar se abrió en mérito al Yosé el Sadí. O sea, estamos hablando del mes 11, ¿entiendes? El año nuevo de los árboles, nosotros somos comparados con un árbol y tenemos a modo de este valor del 11. ¿Para qué? Para vencer las impurezas del mes y poder entrar a nuestra provisión. Por eso este mes tiene mucho que ver con el liderazgo y esa fuerza para llegar al otro lado. Que Dios, el Señor de sus padres, lo haga 1000 veces más numerosos de lo que son. Los bendiga según Él se lo ha dicho. O sea, el pueblo le dice a Moisés, ¿por qué nos bendices solo para 1000 veces? ¿Acaso no desea limitar nuestro número? O sea, aquí se está hablando que el pueblo le está reclamando a Moisés. ¿Qué ocurre? La Sefirot de Joma representa 1000. Pero que 1000 Bina, 1000. Joma representa 1000 y Bina representa 100. O sea que cuando el mundo del Sei Alpin, que es el mundo de las emociones, 10, y Marjú representa 1. Moisés quiso decir, bendecir al pueblo con un número grande, como Dios le había prometido a Abraham en Génesis 22:17. Pero también quería lograr el nivel más grande posible, que es el nivel de Joma, el nivel de la sabiduría. Una vez que una persona alcanza ese nivel, trasciende todas las limitaciones y puede quedar sumergida en la divinidad. Sin embargo, para Moisés, que sabía todo esto, el objetivo era traer la luz de Joma hacia los niveles inferiores. ¿Entiendes? La luz de Joma a los niveles inferiores, estamos hablando de la parte de aquí abajo. El Midrash hace notar que la bendición de Moisés, como Moisés bendijo al pueblo, que aumentase 1000 veces más. ¿Entiendes? O sea, que son bendiciones nuevas, mucho más. ¿Entiendes? Mucho más que pueden trascender y duplicarse una y otra vez, aumentando en 100 veces. O sea que la bendición sobrepasa todo eso que muchas veces trae la luz de Joma hacia los niveles inferiores y beneficiarnos de ella. ¿Entiendes? Que lo bendiga según Él se lo ha dicho. Esto también se puede traducirse como Él lo bendecirá de acuerdo a la palabra de ustedes. O sea, somos bendecidos de acuerdo a las palabras. O sea, nuestras palabras, como nos dicen los sabios, somos los que co-creamos. ¿Co-creamos con qué? Con nuestras palabras. O sea, que aunque Dios conoce nuestros pensamientos, siempre es necesario orarle, pedirle. ¿Por qué? Porque las palabras son el recipiente de la abundancia. Cuanto más perfectos seamos en nuestro recipiente de plegaria y del habla, más bendiciones van a descender. Podremos hacer descender hacia nosotros. ¿Entiendes? Dice también en el 1:12, cómo he de sobrellevar yo solo su molestia y su carga y su controversia. Entonces, ¿cómo es de sobrellevar? ¿Qué pasa? Que Moisés vio al pueblo en su nivel más elevado. Vio a Isaías, ¿entiendes? Lo vio cuando estaba cayendo. A Jeremías lo vio en su nivel más bajo. Moisés percibió lo difícil que era inculcarle al pueblo un verdadero sentido de justicia. Aunque él estableció un sistema de jueces y de corte, conocía muy bien los problemas de mantener tal sistema, ¿entiendes? Él en el fondo se lamentó. ¿Por qué? Porque se le hacía difícil. ¿Cómo he de sobrellevar yo solo? Isaías observaba al pueblo después de que su sentido de justicia se había corrompido y exclamó,
¿cómo es posible que la ciudad de justicia, Jerusalén, se haya vuelto una ramera, como lo habla en Isaías 1:21? Esto nos da un sentido pervertido de la justicia que lleva a la inmoralidad. La justicia continuó deteriorándose hasta que el templo fue destruido, haciendo que Jeremías entonces se lamentara. Y ahí tenemos el libro de Lamentaciones, la rectificación del templo destruido. Y por extensión, la rectificación de nuestro sentido de justicia. O sea que cuando nosotros recitamos el libro de Lamentaciones, estamos haciendo este trabajo de rectificación de nuestro sentido de justicia, que va a tener lugar con la llegada del Mashiach. La llegada del Mashiach es algo que va a alumbrar y quien va a juzgar de manera recta. O sea que Dios es el único que sabe cómo juzgar a cada persona por sus acciones en el contexto de sus intenciones y circunstancias, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado y nunca juzgar a los demás, porque no conocemos todo lo que hay. Para que hay que conocer para qué, para poder hacer esto. No sabemos los motivos detrás de las acciones de las personas. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Si la persona, por ejemplo, dice aquí en el 1:21, mira que el Señor tu Dios ha puesto ante ti la tierra. Sube, toma posesión, como te ha dicho el Señor, Dios de tu Padre. No temas ni te amedrentes. ¿Entiendes? O sea, si una persona desea llevar a cabo una misma y no puede, si desea viajar a la Tierra Santa, pero no encuentra el transporte apropiado o no tiene el dinero o es una época de guerra, etcétera, la respuesta es que nunca debe de abandonar su deseo, el anhelo de realizarlo. ¿Por qué? Porque es una misma isla al pueblo de Israel. Así que si se mantiene firme, la oportunidad por sí sola se ha de presentar en nuestras vidas. Entonces, dice que los espías no le pidieron consejo a Moisés. Esto fue su principal error. Antes de llevar a cabo una tarea seria, las personas deben siempre buscar el consejo de muchas personas y pedir el consejo del sadí. Es considerado equivalente a muchos consejos. O sea, un consejo de un sadí equivale a muchos consejeros. A muchos consejeros que se van a dar en eso. Así que, ¿qué tenemos que hacer para encontrar ese consejero, esa persona que nos pueda ayudar? Todo esto nos enseña que debemos de decir las cosas con una conciencia positiva y que es importante no decir nada cuando la gente no está lista para escuchar lo que nosotros tenemos que decir. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos que cuidarnos también de dar consejo. ¿Entiendes? ¿Para qué? Porque no hacemos nosotros tal vez parte de lo que le vaya a pasar a esa persona o tal vez estemos desviando a la persona. Entonces, este libro de Deuteronomio, que es Devarim, que significa palabra, ¿entiendes? Que es una palabra por lo que viene en su contexto, en su primer versículo. Estas son las palabras que Moshe habló al pueblo. Por eso lleva ese significado palabra, ¿entiendes? Entonces hay explicaciones o se explica la diferencia entre las maldiciones que Moshe pronunció en el libro de Levítico y la que dijo en Deuteronomio. Simón Bar Yochai esta parte la establece dentro del Zohar. Así que tenemos que Dios entregó precepto al pueblo para que estos fueran salvados de quién, de sus acusadores, para que no lo pudieran acusar. Devarim no conecta con el mundo de la acción y la fisicalidad. La espiritualidad no solo se encuentra en análisis de la vida, en meditar o aislarse en una cima de montaña, ¿no? La espiritualidad se trata de
principalmente quiénes somos nosotros y cómo vivimos nuestra vida cotidiana en el mundo físico. Esa es la espiritualidad o parte de la espiritualidad. Es decir, que si no compartimos con los demás y lidiamos proactivamente con la persona, entonces no tenemos más que simplemente información. Y la información es inútil sin la acción. Necesitamos emplear lo que hemos aprendido. De lo contrario, la sabiduría sin práctica es un desperdicio. O sea que necesitamos ir más allá. ¿Más allá de qué? Así que, como hemos dicho, que esta porción de Devarim se lee antes del 9 de A. Esto fue organizado por el Cosmo, por Moshe. También vemos los comentarios que nos revelan la explicación que nos da el Zohar en el capítulo dentro de la porción de Balá, ¿entiendes? Y cómo podemos demostrar que hay un poder muy fuerte en este libro que se abre. En especial, ¿por qué? Porque el 9 de A es el nacimiento del Mashiach. Lo que está más oculto es más fuerte. Dicen los sabios, lo que está más oculto es más fuerte. Quien también dijo que cuando más sencillo es un asunto, más ignorado es. ¿Entiendes? El Rabedium nos dice que mientras más sencillo es el asunto, más ignorado es. Así que la razón por la que hay caos y sufrimiento en el mundo es porque no hemos aprendido a tratar con dignidad humana. No hemos aprendido eso. Este es el concepto más sencillo, y para dar y compartir que recorrer kilómetros para ser que sensible, especialmente con nuestros allegados. Cuanto más acostumbrados estamos a la otra persona, ¿entiendes? Más desprecio hay. ¿Por qué? Porque una vez que nos acostumbramos a la otra persona, la tomamos por sentado y sentimos que la merecemos. Hacemos esfuerzo desconocido, pero olvidamos lo más importante, que la gente más cercana a nosotros. Si olvidamos esto, viene la destrucción de esos vínculos. Entonces, no tenemos opción y exclamamos porque somos víctimas y no queremos ser víctimas. ¿Entiendes? O sea, ¿a quién vamos a culpar? ¿A quién vamos a ser culpable? ¿Entiendes? El Talmud es específicamente claro que nadie puede dudar que la razón de la destrucción en el segundo templo y toda destrucción fue por el odio y la intolerancia y la insensibilidad de las personas. Dado que somos tan brillantes que siempre encontraremos la manera de justificar nuestro comportamiento de intolerancia hacia los demás. Siempre tenemos la capacidad de encontrar la razón de que porque somos tan sentenciosos, porque somos tan insensibles, que ha sido el curso de todo lo que ha pasado. Así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no tengo ningún tipo de espiritualidad, no hay esperanza de cambio en el comportamiento humano. Así que Moisés guió al pueblo durante 40 años, habló finalmente de sus sentimientos, habló al pueblo acerca de sus errores que había cometido desde el principio de los tiempos. Moisés siempre había sido su protector, pero no solo en ese punto, se permitió a sí mismo hablar con ellos libremente. ¿Entiendes? Así que muchas veces, si esperamos un poco de confrontar a las personas sobre situaciones difíciles, podemos evitar emociones reactivas. Si alguien nos lastima o si algo sale mal, debemos esperar. ¿Para qué? Para que podamos hablar del incidente, no por nuestras emociones, como ya explicamos hace un momento. Así que en esta porción vemos que nos hablan de cómo Moshe destinó a los jueces, a aquella persona que estuvo preparando para asumir la posición del liderazgo, que en este caso era Josué, en la nación para la cual él ya no iba a estar presente. Les enseñó a observar los problemas de manera clara, sin involucrar sus intenciones personales. O sea, aquí estamos hablando de un liderazgo. ¿Entiendes? Dado que él sabía que tales intenciones siempre oscurecen la verdad
en cualquier situación de nuestras vidas, cuando nosotros ponemos nuestra intención y no somos imparcial, va a oscurecer la verdad. Así que conectar con este versículo de Devarim 1:13 nos ayuda a eliminar las obstrucciones dentro de nosotros mismos que nos impiden juzgar a los demás imparcialmente. En eso nos ayuda esto. Moche recuenta la historia de los espías para demostrar cómo en un instante tener intención inagotable o egoísta puede traer destrucción a las personas más elevadas. Podemos ser la persona más elevada, pero nuestro deseo de recibir para nosotros mismos trae esa destrucción. Los espías que fueron enviados a Israel regresaron con informe como negativo, basado en sus intenciones personales y como resultado trajo muerte, murieron. Y debido a su egoísmo, toda su generación tuvo que morir. O sea, nuestro egoísmo no solamente afecta a nosotros, sino a nuestras generaciones. ¿Entiendes? Antes de que el pueblo le fuera permitido entrar a dónde? A la tierra prometida. Muchos no pudieron entrar, que eran parte de esta generación del pueblo. ¿Entiendes? Así que tenemos los israelitas que se quejaron porque sus hijos serían destruidos y toda la energía que invirtieron en su protesta, en realidad estaban tan llenos de temor por sí mismos como por sus hijos. O sea que hay que aprender que para un padre, interés verdadero significa poner la necesidad del hijo por delante de los demás. O sea, su interés que ellos tuvieron y su reporte negativo no se percataron que eso afectaría a sus descendencias. Iniciamos este mes de A que tiene que ver con el Padre, una energía del Padre que viene a llenar. Y aquí lo vemos en Deuteronomio 1:39, cómo pasó esto, cómo ellos tenían que aprender que un padre interés para un padre significa poner las necesidades de un hijo por delante de los demás, en especial por delante de nuestras necesidades personales del propio padre. ¿Entiendes? Siempre va a estar el bienestar del hijo. En Deuteronomio 2:2, el tiempo se adelanta a 38 años. El tiempo en realidad en el proceso entre causa y efecto. Este proceso puede ser largo o puede ser corto dependiendo del camino que nosotros tomemos. Si vivimos cada día al máximo con una conciencia en alertado, no habrá un día en que hagamos retrospectiva y nos preguntemos a dónde se fueron los 10 años de nuestras vidas. En lugar de ello sabremos qué hicimos con nuestro tiempo, cómo lo pudimos valorar, dando con una conciencia de alerta es un requisito indispensable para la luz, para la iluminación, para la transformación espiritual. Sabremos que nuestro proceso nos está llevando a conectar más, acercarnos más con la luz. O sea que cada momento que nosotros pasamos en el desierto, en unas situaciones de oscuridad, en una situación que denota mucho caos, nos va a acercar a la luz. En Deuteronomio 2:8 nos enseña que hay una separación, un espacio más largo de lo normal. ¿Entiendes? Dice, así que pasamos de largo a nuestros hermanos, los hijos de Sa, que habitan en Seín, camino del camino Arabá. Y nos volvimos y pasamos por el camino del desierto de Moab. Una separación en el medio de un versículo, esto es lo que nos enseña o significa que podemos viajar en el tiempo. Y para viajar en el tiempo tenemos el código 1 de los 72 códigos. Podemos regresar y corregir cosas que necesitamos enmendar. O sea, que en esta semana que ya inició Rosh Chodeh, en este tiempo que estamos en Devarim, aparte de la meditación del mes, también podemos meditar con el código 1. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un recuento de una energía. ¿Para qué? Para recordar lo pasado, para reconocer nuestros errores, para poder avanzar. O sea, que podemos dar un salto al futuro, de acuerdo como nos dicen los sabios. No estamos limitados en el tiempo ni en el espacio, si sabemos usar este código y la meditación a nuestro favor. Así que
es una gran oportunidad. En Deuteronomio 18, a pesar de que Bala, el rey de Amón y Moab, era un hombre muy malvado, a los israelitas se les instruyó que no hirieran a los moabitas. ¿Por qué? Porque aquí hay otro sol del Moab, venía Ru, la tatarabuela del rey David, vendría de esa nación. Ella era tan pura que toda la nación fue salvada debido a esos méritos. Esto revela el poder de la energía positiva de una sola persona, que lo conectamos con el 11, que es, tenemos 10 niveles de impureza, pero un nivel de pureza transforma todo. Aquí vemos. Así que aún si todas las demás en una familia son negativos, un solo miembro, un solo faro de luz puede proporcionarle protección a la familia. ¿Entiendes? Y energía, así como Ru ejerció esa función para todo el pueblo de Moab. O sea, esa es algo tremendo que podemos ver. En Deuteronomio 2:25 leemos que Dios infundirá miedo a los israelitas en los pueblos que ellos recorrerían. O sea, los israelitas debían dejar sus propios miedos mientras emprendían su largo viaje para llegar a la tierra. El miedo es tan poderoso que puede impedirnos que nosotros alcancemos nuestras metas que merecemos en esta vida. Si vemos a las cosas que le tenemos miedo del pasado, entendemos cuán injustificado eran nuestros miedos. Pero cuando conectamos con este versículo, vamos a obtener esa asistencia. ¿Para qué? Para superar nuestro temor. Cuando tenemos miedo, lo podemos superar. Así que Moisés le dijo a los israelitas que Dios lo ayudaría a vencer al rey de los amorreos, al rey de Bachar, camino a la tierra. Tanto el rey de los amorreos como el rey de Bachar fueron derrotados. O sea que aquí hay un punto de inflexión en la conciencia de los israelitas. Había existido una cantidad de energía negativa entre el pueblo, pero en ese punto, 40 años después del incidente del becerro de oro, hubo una salvación, solo después que tomaron la decisión de ser proactivo, de tener una actitud positiva, ¿entiendes? Y ahí pudieron alcanzar el verdadero progreso espiritual. O sea que nuestro progreso espiritual está asociado a esa actitud proactiva que necesitamos tener, a ver las cosas de una manera diferente y más positiva. Así que Moisés le dice a la tribu de Rubén, de Gad y de Manasés que ellos heredarían la tierra de las naciones con las que iban a combatir. A pesar de que el hecho de que sabían que la tierra sería de ellos, ellos no escatimaron esfuerzos para asegurarla. Aun cuando realmente queremos y merecemos algo, nos necesitamos esforzarnos por ello, vencer los obstáculos, ¿entiendes? Porque a menudo desistimos o dejamos por los obstáculos que surgen en el camino. Y es importante que cultivar la perseverancia, practicarla en todo momento. Y en todo momento llegar a ese momento tan crucial que nosotros nos llegamos. O sea, ¿por qué? Porque no debemos de temer. El poderoso de Israel, el eterno, pelea por nosotros. Él vence por nosotros. Así que en esta porción de esta semana, que significa las palabras, puedes usar el código 1 y hacer tu meditación y la rectificación y encontrar tus miedos. ¿Para qué? Para que los puedas ya dejar a un lado, porque ya el Creador venció por ti, te dio la promesa y tú puedas llegar a tu destino, puedas tener esa seguridad y puedas recibir tus promesas en tus manos. Shalom, feliz tiempo de Shabbat.